Reflexiones. Hoy sobre el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43, del cual hemos seleccionado el siguiente segmento. Jesús le dijo: no tengas miedo, solamente ten fe. Ellos se burlaron de él, pero Jesús los hizo salir a todos y llegó donde estaba la niña acompañada por el padre, la madre y los que venían con él. Tomando la mano de la niña le dijo: Talita cum, que quiere decir: niña, a ti te digo, levántate. Y ella se levantó al instante y empezó a corretear, pues tenía unos 12 años. Había que ver el estupor que esto produjo. Pero Jesús les ordenó severamente que no lo contaran a nadie, y además mandó que dieran de comer a la niña. El mes de septiembre, como ya es costumbre en Uruguay y en otros países, se celebra la Marcha de la Diversidad, un evento anual que genera muchos movimientos en la sociedad, en los espacios políticos de decisión, en la familia, en la vida personal. De alguna manera, en ese día del año se hace visible una realidad, muchas veces que no se quiere ver, que a diario suele ocultarse en la mayoría de las situaciones, entre otras razones por el temor al rechazo, la condena familiar, la discriminación. En fin, estas expresiones populares visibilizan el conflicto propio que enfrenta la negación de la diversidad versus la pretensión homogeneizadora de la condición humana por los grupos minoritarios de poder. La visibilidad de la diversidad sexual puede ser una muerte. De hecho, lo es para muchos y para muchas. Algo a lo que prefieren no enfrentarse y por lo tanto mejor llorar, sufrir, negar y negarse, hacer ruido, distraerse con tal de no tener que asumir la realidad. Y en consecuencia, tomar decisiones que pauten cambios orientados hacia el respeto, la justicia y la equidad. El miedo a la libertad. Y claro que siempre hay justificativos para no aceptar la realidad tal cual es. Que los niños, que 5 o 10 versículos bíblicos que supuestamente condenan algunas prácticas sexuales asociadas a los vínculos entre personas del mismo sexo, cuestionables todos y cada uno de ellos, si analizamos minuciosamente las escrituras en sus lenguas originales del griego y hebreo, que si se debe dar o no derechos a los ciudadanos y ciudadanas gays, lesbianas, trans o bisexuales en igualdad con el resto de la ciudadanía identificada con la heteronormatividad. En fin, pretextos, excusas. La visibilidad es como una niña frágil, pequeña, adolescente que está al margen del crecimiento y la madurez, tan frágil que puede enfermarse a causa del rechazo, del odio, del miedo, de la condena, de la exclusión, y padecer hasta adormecerse y hacernos creer que murió. Tan aletargada por la negación de los demás que solo puede ser considerada en el sufrimiento y el dolor de lo que pudo ser, pero no fue. Así de igual es el duelo de madres y padres, familiares o amigos de las personas gay, lesbianas, bisexuales, trans, cuando se enteran de quiénes son en verdad estos seres tan queridos por ellos. Una reacción común y entendible, pero finalmente no aceptable para siempre. Los duelos tienen un tiempo para la queja, para la negación, para el enojo, para la depresión y hasta para la desesperación. Pero llega un momento en que es necesario crecer. Es necesario asumir la realidad y aceptarla, y solo cuando superamos ese obstáculo podemos reencontrar la paz y la esperanza de vivir de una manera diferente que nos reencuentre y nos libere.
Precisamente es esto lo que sucede en la historia que nos cuenta Marcos en el capítulo 5, entre los versículos 21 al 42 de su Evangelio. Un padre muy influyente que ve como una enfermedad mata a su hija adolescente y en su desesperación va tras Jesús. Como autoridad judía del templo, seguramente tenía sus cuestionamientos a ese profeta callejero que tanto alboroto estaba realizando en el pueblo. Pero ante el riesgo de vida de su hija, prefirió dejar de lado sus cuestionamientos morales, religiosos, teológicos, políticos e inclusive, e ir tras lo fundamental, la posibilidad de que ese hombre popular, que a tantos había sanado, también hiciera el milagro en su familia. El relato es bien interesante. Le sugiero una lectura detenida de todo este pasaje. Solo me detendré en este momento final, cuando les anuncian que la niña ha muerto. Jesús, mientras va de camino, le dice al padre: no tengas miedo, solamente ten fe. Aparentemente el padre cree más en esas palabras que en los ruidos y en los llantos de la gente, y lo acompaña hasta donde está la niña. Allí Jesús toma la mano de la pequeña y le manda a levantarse. Esta responde inmediatamente y vuelve a jugar y a corretear ante el estupor de todo el mundo. Finalmente Jesús pide silencio sobre el hecho y manda alimentar a la niña. Cuando una persona LGBT se enfrenta a la decisión de vivir abiertamente su condición de tal y deja de considerarse postrado en un lecho de muerte, sucede algo parecido. Esas palabras de Jesús son como un bálsamo de esperanza. No tengas miedo, solo ten fe. No tengas miedo al rechazo de los demás, a la desaprobación de la familia, a la pérdida del trabajo. No tengas miedo al odio, a la condena de la iglesia o de la sociedad. Solo son ruidos que distraen. Ten fe en ti, en tu identidad, en tu corazón, en la capacidad de amar y en la oportunidad de hacerlo con lo que eres y lo que tienes para hacer. Ten fe. Las voces del miedo son ruidosas y confusas. No permiten ver más allá de lo aparente y por lo general te estacionan en la quietud postradora que te mantienen dormido o dormida. Ten fe que esto también pasará. Así como pasó el tiempo de la esclavitud o la segregación a la comunidad afrodescendiente en los Estados Unidos, por ejemplo, así como pasó el horror de los campos de concentración nazi y estalinista en la Segunda Guerra Mundial para judíos, gitanos, homosexuales, así como pasaron la Inquisición y la caza de brujas, así como se superó la ignorancia con la investigación científica, tanto así como es inevitable el crecimiento y desarrollo humano en la condición biológica y psicológica, así será en el desarrollo social y cultural. Solo ten fe y vive la única oportunidad que tienes de ser históricamente mientras estos cambios suceden. Al final, Jesús manda hacer silencio sobre el hecho milagroso y concentra su mandato en alimentar a la niña. Lo que importa no es cómo y cuándo se da el milagro de la visibilidad. Lo importante, lo fundamental, es alimentar a esa niña para que siga creciendo. ¿Acaso hay mayor signo de vida que el alimento? Las marchas de la diversidad son como ese alimento que permite crecer la visibilidad y con ella la esperanza de la madurez y la libertad, la esperanza de la igualdad y de la plenitud de los derechos para todas las personas sin discriminación. Las marchas no resuelven el asunto de la madurez política de una sociedad, la inclusión y la igualdad en la diversidad. Las marchas son ese alimento de esperanza que sí permiten a la gente, más allá de su orientación o identidad sexual, sentir, probar, saborear, aunque sea por un momento, el maravilloso paradigma de vivir integradas e integrados a un mundo de múltiples colores y expresiones del ser y del amar. Nos permiten ver que un beso es solamente eso, un beso, una expresión afectiva, erótica entre seres humanos que muestran lo maravilloso del amor y la unidad en la diversidad. Solo nos queda asumir las palabras de Jesús como nuestras. Talita cum,
Necesitamos darle la mano a la gente y decirle: sal de tu postración, levántate, sé quién eres, vive. Talita cum, lesbiana. Talita cum, mamá de un chico gay, o mamá de una lesbiana, o de una travesti. Talita cum, hermana trans. Talita cum, hermano transexual. Talita cum, poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Talita cum, Iglesia de Cristo. Talita cum, todas y todos aquellos muertos socialmente por la exclusión. Talita cum. Soy el reverendo Fernando Frontán, pastor de las iglesias de la Comunidad Metropolitana, y desde aquí, desde Montevideo, Uruguay, un abrazo de paz y de bien para ti, allí donde te encuentres.